Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Cera Sports, esta vez con la previa del Gran Premio de Australia. Primera carrera del año. ¿Todo bien, Rodri? Todo bien, todo bien. Pensá que la primera carrera del canal fue Australia del año pasado. Sí. La primera. Bueno, lo que dure el gran circuito de Albert Park como primera carrera del año, ¿no? ¿En qué año no fue la primera? Es el circuito que más veces abrió el mundial. Con esta serían 24. Y la primera vez que no abrió fue en 2006, que fue en Bahrein. 2010 también fue Bahrein. En Shakir. Y iba a ser la carrera inaugural de 2020, pero los equipos estaban instalados y se canceló por la pandemia de COVID. Y se terminó abriendo en Spielberg, en Austria. Y de 2021 al 23, Bahrein. Así que esos fueron los años donde Melbourne no abrió. Cosa que con el viejo circuito en Adelaida, el primer escenario del Gran Premio de Australia dentro de la Fórmula 1 era la inversa, era la carrera que cerraba el año. Por ejemplo, Australia tiene la particularidad que cerró la carrera en el 95 en Adelaida, la última edición allí que ganó Damon Hill, y abrió en el 1996 en Melbourne la primera carrera, con también victoria de Damon Hill. Por ejemplo, dos carreras consecutivas en el mismo circuito, básicamente. Sí. Y bueno, después Argentina tiene el lujo de ser el segundo circuito que más veces abrió la temporada. Mira, ¿cuántas veces? En la década del 50 fueron todas. De hecho, Argentina goza por ser la primera carrera oficial de Fórmula 1, el primer gran premio oficial que se celebró fuera de Europa. Todas las ediciones del 50, la del 60 también. Del 72 al 75. Y me parece que 70. Después tengo que chequearlo porque también está Sudáfrica, que Sudáfrica en esos años y en la década del 60 también abrió muchas veces el campeonato. Sí. También abrió muchas veces. Y en la década de los 90 era de las primeras carreras junto con Brasil, pero empezaba en Australia. Sí. Sacando la del 95 que Melbourne no estaba en su momento. Claro. Pero es el segundo circuito que más veces abrió detrás de Melbourne. Bueno. ¿Qué se van a encontrar los pilotos en Melbourne? ¿Dijiste los horarios para ubicar a la gente si sabe a qué hora ver, qué ver? Yo pensé que lo íbamos a mencionar al final, pero sí, lo podemos mencionar ahora. Y después lo recordamos ahí al final, como siempre igual hacíamos. Bueno, el fin de semana, realmente que no empieza en el fin de semana, sino que el propio jueves, o sea, ya hoy, a las 22:30 del jueves, está la primera práctica. La segunda práctica va a estar ya entrado el viernes a las 2 de la mañana. La tercera, mismamente el mismo día a las 22:30. La quali el sábado a las 2 de la mañana. Y la carrera el domingo a la 1 de la mañana. Horario... A ver, todo, iba a decir algo complicado, no, pero todo al lado de China es fácil. Y bueno, después viene China, Japón y de ahí nos estabilizamos y el próximo madrugón / carrera nocturna para nosotros será Las Vegas. Pero para eso falta una barbaridad todo el año prácticamente. Pero bueno, me preguntaste qué nos vamos a encontrar en Australia. Aparte de cada bicho raro que existe en ese país, sí. Para empezar, te puedo decir del clima. Creo que el clima vamos a tener un poco más de certeza que lo que va a ser del potencial de los equipos y lo que nos va a deparar. A ver qué. Si bien tenemos ¿cuál es la climatología? A ver. Una pretemporada con 3 rondas y que hemos podido sacar algunas conclusiones que no son definitivas, lógicamente, esto es Fórmula 1 y la verdad no se cuenta hasta la primera clasificación de la primera carrera. Vamos con la cuestión climatológica.
A ver, para el viernes en Melbourne, bueno, un día que va a estar un poquito nublado, de momento soleado, alguna que otra nube que tape el sol, con 13 de mínima, 22 de máxima. Vientos que van a venir de sector sur, con ráfagas de 11 y 25 kilómetros. El sábado, hasta yo había chequeado el clima varias horas antes de este video y daba que los 3 días iban a ser bastante constantes, pero aquí veo que hay un 30% de probabilidad de lluvia. Sí, va a haber, si uno ve el cielo, me marca que por momentos está soleado, nublado, así que esto aparenta ser una lluvia intermitente. Pero bueno, veremos cómo evoluciona. Y la temperatura 15 de mínima, 20 de máxima. Y ya el domingo, carrera de seco, también un poco nublado, 14 de mínima, 24 de máxima. Y con vientos del suroeste de 18 a 41 km por hora de ráfaga. Sí. Creo que con esto hay un poco más de certeza. Ahora No, vos me sí, decís eso a mí, ¿quién va a ser la pole? Y yo voy a lo seguro, no te voy a decir un equipo, te voy a decir 4, después vemos. Te voy a decir Red Bull, Mercedes o Ferrari. el famoso grupo de los de punta. Pero, salvo que a nos ver. encontremos con una sorpresa y de repente cae la que hace la vuelta de la vida y sale primero, pero sería muy raro. Sería muy raro ya ahí, no. Creo que No. ni los propios del Cadillac, o sea, sería como, ¿qué pasó acá? No, somos pole. Ah, miramos. ¿Qué pasó? ¿Chocaron todo lo de adelante? Sí, sí. Indicatorio cuando salen los Cadillac está seco, cae una gran lluvia y todos clasifican en mojado y así pasan a la Q2, sucede lo mismo y a la Q3 sí. Y tendría que en la primera fila. Sería un genuino genuino golpes de suerte. Pero bueno, a lo que voy, no, la verdad, francamente, no. Lo que sí podemos decir que uno más o menos con el aprendizaje que dejó la pretemporada ya empieza a armarse cómo va a ser la tabla. Con los 4 equipos dominantes que nombré, después hay que ver quién es el que saca una diferencia o quién es y cuál de esos 4 está más rezagado. Quizás pueda formar parte de lo que se conoce en el ambiente como el mejor del resto. O quizás alguien de los mejores del resto se puede estar más cerca de lo que pensamos de este lote de 4 equipos. Así que podemos decir que sería así. Ya en el lote de mitad de pelotón podríamos poner a Alpine. Alpine se sitúa con un buen presente. Ya es muy difícil que suceda lo que pasó la vez pasada, del campeonato pasado. Sería un ahora con un propulsor Mercedes, por ejemplo. Sería con un propulsor Mercedes. Y todo esto que tuvimos en el verano del dilema de la compresión, del 18-1 que se decía que el motor Mercedes cuando llegaba a una temperatura bastante alta conseguía más compresión que lo que dice el reglamento, que es de 16-1. Sí, bueno, toda una novela que fue un temita, fue de hecho el temita, como vos bien decís, del verano, que la verdad que estuvo pesado el tema. Y después, bueno, el combustible que les era ilegal y, bueno, después la declaración de Toto Wolff diciendo ya lo próximo que falta es que aparezca yo en la lista de Epstein. Hablando del combustible, por ejemplo, para las unidades Mercedes ya está homologado. Petronas tiene el combustible verificado por la categoría y le dieron el ok. Ya se tiraba de así que bueno, para y sus equipos provistos con unidad de potencia alemana. Entre ellos el autito de Franquito. Entre ellos el autito de Franquito. Pero bueno. Bueno, podríamos. El medio campo estaría Alpine con aspiraciones por lo que dejó en la pretemporada. Veo un auto que se comporta bien, tiene ritmo constante. Cuando tuvo que ser rápido lo fue.
Después vemos quién es el que guarda, con qué flujo de combustible, con qué mapeo de motor se hicieron cada tiempo. Esto es algo que nosotros sabemos que probamos, pero yo no sé lo que vos probás, Claro. y viceversa. Y nosotros somos 2, y hay 9 garage más en los boxes. Claro. Por eso. A ver, esto es un poco bocetar, pero capaz que cuando llega la hora de la verdad, el boceto tenés un bollo y sube. Pero es lo que se puede vislumbrar. Williams, veremos si es el mejor del resto. Lo fue claramente la vez Sí, el pasada. año pasado fue el mejor del resto, claramente. Después tenemos a los Haas y los Racing Bull, que también estarían dentro de ese lote de medio campo. Y ya nos vamos a la parte de cola, que claramente vemos a Audi, que parece ser que arrancó bien. Creo que le falta un poco más para llegar a estos equipos. Y después vemos a Cadillac, que ya es bastante bien, que van a la primera carrera del año sin ningún motivo, salvo fallas de confiabilidad, cosas que se puedan entender porque es un equipo completamente nuevo y además entra en un cambio de reglamento. Claro, o sea, no solo sos una nueva estructura, sino que encima te tenés que afrontar un momento de total incertidumbre. Y bueno, y nos encontramos a lo que viene siendo la desolución claramente de la categoría. Veremos cómo se revierte la situación con Aston Martin. Sí, un equipo que ha tenido poco rodaje, muchos problemas. De hecho, en kilometraje han hecho un tercio de lo que hizo Mercedes, que fue el que más giró. La verdad que es preocupante. La verdad que es preocupante. Hay información extraoficial que dicen que Aston Martin largaría la carrera y trataría de completar la menor distancia y guardaría los coches en el garage. No creo que sea tan así, tampoco en Aston Martin te lo diría, no tiene sentido. No, obviamente, pero si llegase a darse ese escenario sería un palazo interesante para el equipo. Es mucho porque, a ver, sabemos que Lawrence Stroll ha preparado un equipo para hacerlo triunfar en estos próximos años, con el túnel de viento más avanzado. De hecho, por eso el auto se demoró tanto, porque hasta la instalación del túnel de viento y configurarlo estuvieron meses parados mientras los otros desarrollaban el auto para este año. La contratación de Adrian Newey, sí. Motor Honda que vuelve a la categoría, campeón con Red Bull en 2021, 2022. Honda se retiró de la categoría, pero la gente que trabajaba para Honda pasó al departamento de Red Bull Powertrain. Recordarán cuando Max gana el campeonato en Abu Dhabi a Hamilton, que para la siguiente temporada Red Bull decidió hacer sus propios motores. Y después le pusieron Red Bull Powertrains a Honda. Claro. Un poco como dándole crédito a la gente que está ahora en la sede de Red Bull preparando la unidad de potencia. Ahora, bueno, otro paradigma, Red Bull asociado con Ford. Sí, un motorista nuevo. Volviendo a Aston Martin, bueno, uno prometía que tenía lo mejor de lo mejor. Adrian Newey, el excéntrico diseñador de los últimos 30 años de la categoría. Sí. Pero bueno, antes de cerrar o concluir, vamos a hablar un poquito del circuito per se, ¿no? Sí, el Albert Park, bueno, encontramos un circuito callejero que no supera los 5,3 kilómetros. De hecho, aquí tengo la medida exacta, son 5.278. Quería la última unidad para darlo exacto. Circuito que se gira en sentido horario, veremos curvas 9 a la derecha, 5 a la izquierda. Una carrera, por ejemplo, la de la vez pasada, que fue con lluvia también, lluvia intermitente, con varios abandonos, una de las más entretenidas del campeonato pasado, claramente. Sí, una buena forma. La verdad que sí, es que de hecho me acuerdo perfectamente de cómo estábamos absolutamente
extasiados por la carrera que habíamos visto. Putería había sido. Y bueno, Con sorpresas y hablando, y pilotos que literalmente no duraron una curva. Por ejemplo. sí, que no duraron una curva, pero no alargando la carrera, ni siquiera empezándola. Como el Claro. caso de Isaac Hatcher. ¿Quién diría que Isaac Hatcher, mire cómo cambió el paradigma? Ahora al lado de Max Verstappen. Sí, como Todavía cambia la vida. recuerdo de Anthony Hamilton consolando a Hatcher. Sí. Mientras Vuelta al que, palo. ¿cómo era el nombre de Helmut Marko? Le decía una imagen vergonzosa. Sí, la imagen vergonzosa, exageraste, no era por tanto. No. Bueno, Menos mal que es tu piloto. y bueno, tuvo una contraposición con un tipo muy duro y alguien como Anthony Hamilton, que ha tenido que ver como su hijo Luis se la remaba desde abajo. Sí. A puro talento, y es un deporte bastante sacrificado porque la realidad es que se deja todo y a veces aún así los No pilotos alcanza. no son recompensados deportivamente. Claro. Pero bueno, y en base al circuito, bueno, ha cambiado con los años. No cambió mucho, a ver, la estética del dibujo original, que se corrió en 1996, se mantuvo hasta 2019. Luego de 2022 hasta la fecha se ha hecho un trazado un poco más largo, algunas curvas con unos vértices más rectos, como puede ser la curva 11, luego de la chicana Weight, esa chicana ultra rápida muy atractiva. Otras curvas que se han hecho más abiertas para mejorar el radio, que a diferencia del pasado se pueden transitar a más velocidad. Y con una carga aerodinámica medio alta, antes era medio, bueno, ahora medio alta. Medio alta. Y algo que no mencioné cuando hablábamos de los cambios en el video pasado, Sí. el procedimiento de salida va a ser distinto al que estábamos acostumbrados. ¿Cómo va a ser? El procedimiento es el que de hecho lo estuvieron emulando al finalizar cada jornada de prácticas en Bahrein de pretemporada. Va a ser así. Como este año se suprimió el MGUH. El MGUH era la unidad que generaba la energía eléctrica a base de los gases del motor, que se emitían por el tubo de escape. De hecho, los gases de un motor salen por ahí. No es nada raro. Y con eso se utilizaba ese calor térmico y se generaba energía. Bueno, con el MGUH y el MGUK la energía se podía crear y el turbo ya estaba cargado. A eso se le llama turbo lag. Sí. Y ya se podía iniciar la carrera y los pilotos tendrían una buena velocidad para arrancar. Ahora, sin el MGUH y el procedimiento de largada, van a tener que estar con las revoluciones a fondo unos cuantos segundos más para cargar el turbo. Porque ¿qué sucede? La energía eléctrica no la podés usar apenas largas, recién cuando superás los 50 km por hora. Entonces, uno larga a base de cuánto está cargado el turbo y de la potencia que te proporciona el motor atmosférico, o sea, el motor a combustión. Por ejemplo, si alguien vio las largadas, más allá que alguno me diría, che, ¿viste cómo larga el Ferrari? Qué bien que larga. Eso es otro tema. Pero uno compara las largadas y se ve que son más lentas cuando apaga el semáforo, que los coches les cuesta más generar velocidad. No sé si lo notaron. Salvo Ferrari. Como lo mencioné en el video pasado, estamos hablando, claro, salvo Ferrari, pero a lo que voy es que a Ferrari también estamos hablando de coches totalmente distintos. No distintos de la grilla, distintos del año pasado a este y de lo que estamos acostumbrados en los años anteriores. Porque, ¿qué sucede? Apaga el semáforo. Pero el motor que vos tenés genera 560 caballos, antes generaba 860. Claro. Con 300 caballos menos. De arranque y hasta sí, se nota. Hasta que pasaron 50 kilómetros y se empezó a hacer el MGUH. Ahora bien, para no hacerlo tan larga, el procedimiento de salida va a ser así. Hasta que no se alinee el último coche en su cajón correspondiente, no empieza el procedimiento. Ahí dan la orden. Entonces, antes de las 5 luces rojas que conocemos, van a haber
A los costados luces intermitentes azules por 5 segundos para que los pilotos empiecen a tener las revoluciones altas y el motor se empieza a cargar. Entonces, automáticamente terminan las luces azules, comienza la secuencia de 5 luces rojas, hasta que se apaga el semáforo y comienza el Gran Premio como estábamos acostumbrados. Esa es la diferencia. De hecho, Australia, su primera carrera en Melbourne, también cambió el procedimiento de largada. Es increíble, pero también 30 años antes. Hasta la carrera en Adelaida, que ganó Damon Hill, la largada era el semáforo que pasaba de luces rojas a verde. Sí. En Melbourne 96, el semáforo prendía las 5 luces rojas y la carrera comenzaba cuando se apagaba. ¿Por qué se cambió esto? ¿Por qué antes era de roja a verde? Tiene sentido que se enciendan las luces verdes y arranquemos, como cuando vamos por la vía El pública semáforo. y el semáforo está se detenés, se pone en verde y arrancás. Claro. Bueno, ¿qué sucedía? Había una ambigüedad con el antiguo semáforo. Porque los pilotos, algunos, arrancaban cuando las luces rojas se apagaban antes de que cambien a verde. Y otras empezaban cuando las luces verdes se encendían. Entonces no estaba bien aclarado. A partir del 96 hasta el día de hoy, sabemos que cuando se apagan las luces rojas empieza la carrera. Claro. Exactamente. Nada más que es lo mismo, pero se le agregan las luces azules antes de los semáforos con las luces coloradas. Sí. Yo no sé qué nos va a deparar este Gran Premio. Va, sí. Por lo menos, si tengo que tirar un triple, yo creo que los 22 autos no completan la carrera. Yo creo que... Australia es un circuito históricamente con una tasa de abandonos alta. Alta. Yo y hay para repartir. Yo... Problemas de fiabilidad. Hay para repartir. Sí, y bueno, si vos querés hablar un poco de Alpine y de Franco, bueno, Alpine tiene un tema, es un circuito complicado para Alpine. Lo único que tiene es un séptimo puesto de Ocon en 2022. Después en 2023 se eliminaron los dos Alpine. Vos me decís que Franco termina séptimo, octavo, noveno, décimo y yo estoy festejando en el obelisco. Después de lo del año pasado. Después de lo del año pasado. No, yo digo lo del equipo. Bueno, y para Franco es un circuito agridulce, ojo. Opa. Franco tiene 2 descalificaciones acá en Fórmula 3 y Fórmula 2. La de Fórmula 3 había ganado la sprint y descalificaron momentos después a los 3 autos del MP Motorsport porque tenían piezas que no estaban por el reglamento. Bueno. Y los 3 autos descalificados. Franco había ganado la carrera y bueno, está todo bien, pero tu coche está fuera de reglamento. Claro. Y después me acuerdo ya en Fórmula 2 con el mismo equipo había llegado séptimo. Esto es la carrera de domingo. Y fue descalificado por el procedimiento de salida. Él y su equipo no actuaron bien el procedimiento. Y vieron las cámaras a bordo, recuperaron los datos y no habían hecho el proceso de largada como se debía. Sí. Así que es un circuito agridulce, tanto para Alpine como para Franco. Claro, pero bueno, eso ya lo vamos a descubrir el domingo. Podemos hacernos alguna antesala el sábado, según cómo le vaya en la clasificación. Pero bueno, yo creo que hemos tocado todo lo que habría que tocar. Así que antes de finalizar voy a recordar los horarios, como bien hacemos siempre. Este mismo día, jueves, arrancan las prácticas libres a las 22:30. El viernes las segundas prácticas a las 2 de la mañana. La tercera a las 22:30. La quali a las 2 de la mañana del sábado. Y por último la carrera 8 de marzo, domingo, a las Dios, Dante me mata, a la 1. Hay un chiste interno. El tema es que hay un chiste interno. Por eso, después te lo explico. Pero bueno, yo no sé qué nos deparará la carrera. Ya lo dije esto. Espero caos, como el año pasado, que estuvo buenísimo. Y que no lo envuelva a Franquito. Yo con eso soy feliz.
Yo con que complete la carrera, yo creo que soy feliz. Así que sin más que añadir, yo creo que nos vamos despidiendo. Como siempre, recuerden que en la descripción están todas nuestras redes sociales como el canal de difusión de WhatsApp. Y sin nada más que sumarle, esto fue todo de la previa del Gran Premio de Australia.